Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al Cineclub Debate. Nuevamente regresamos a este espacio virtual. Pues muy bienvenidos sean todos. Estamos en este ciclo de las guerras y las consecuencias en el psiquismo. Pues ya llevamos bastantes películas, yo creo que más de 10, todas excelentes películas que nos han puesto a pensar mucho. Eh, Películas, algunas de ellas muy fuertes, otras con temáticas que también tocan el lado del amor, del lazo social, incluso dentro de la misma guerra. Eh, Hemos visto pues muchas, curiosamente ha coincidido muchas películas de origen ruso. eh, la balada para un soldado, esta que comentó Victoria Upart de Benny Mira, excelente película, que yo creo que en algún lugar la película de hoy habrá influenciado al director, que la historia también tiene que ver con un niño que vive la guerra desde su propia mirada. Eh, es una película pues de un gran director, del cual no podía faltar para este ciclo. Y pues cuando vi esta película, pues pensé, la primera persona que pensé fue en Ana Fabre, no sé por qué, a veces me dejo guiar por las intuiciones, pero bueno, además de todo, ella es una gran cinéfila, ya nos ha acompañado en muchos comentarios desde hace ya muchos años en este cineclub y es de las personas que el cine pues es como algo tan cotidiano eh, como su profesión de psicoanalista y que logra como integrarlos y establecer lazos comunicantes y de mutuo análisis. Entonces pues le damos la bienvenida. Les recuerdo la dinámica que seguimos. Escuchamos el comentario de nuestra invitada, de Ana Fabre, y posteriormente, el segundo momento son sus participaciones. Todas las participaciones son de viva voz. Basta con que anoten en el chat su nombre o decir quiero participar y entonces, según los turnos, pues voy dando la palabra. Eh, Bienvenida, Ana, y te escuchamos con mucha atención. Puedes Bueno, prender tu... ya lo prendí. Muchas gracias. Sí, Alberto, va a parecer que somos del Club del Mutuo Halago, pero siempre he admirado tu gusto y tu dedicación a este cineclub, que nos has hecho vivir muchísimos momentos y a grandes directores y que se te ocurren, de veras, ya pasamos toda la cosa de la pandemia y ahora estamos en la guerra, que también es una manera en que se rompe el lazo social. Y bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañan hoy. La película que se llama La infancia de Iván está dirigida por el excelente director Andrei Tarkovsky y el guión está hecho por Vladimir Bogomolov, quien creó la novela que se llamó Iván. Pero Tarkovsky tenía un gran interés en la infancia y es por esto que se llama La infancia de Iván, no Iván como le puso el creador, el novelista, y está basada en la novela, pero no es idéntica a la novela. Sin embargo, sí conserva muchas cosas de la novela de una manera importante. La música es de Yidrzhaz Oshinovikov, la fotografía es de Vadim Yusov, el año es 1962, el género es drama, la película es bélica, y aquí hago un pequeño apunte, es bélica y no vemos una sola escena de guerra en realidad.
sea, es una cosa maravillosa cómo crea todo el ambiente de la guerra y oímos el ruido de las metralletas, vemos las luces de Bengala, pero no hay un enfrentamiento, digamos así, cuerpo a cuerpo. Bueno, esa película ganó el León de Oro de Venecia. Y para aproximarnos a la maravillosa película de Tarkovsky, La infancia de Iván, basada en la novela que ya mencioné, simplemente Iván, de Bogomolov, el 4 de noviembre de 67, el propio Bogomolov recibió un reconocimiento importante porque él construyó los escenarios tanto de la infancia de Iván como de otra película que se llamó Socia. Y por las dos escenografías él fue premiado con un premio importante. Bueno, quiero aproximarme también y pensar desde Freud cómo es que surge el acto heroico. Freud nos dice que hay un momento en la creación de una novela o de un personaje novelesco que para pensar el acto heroico pensamos que eso no nos puede pasar a nosotros, que nos maten, o sea, el héroe no es tan fácil que muera. Es importante porque este chiquito, el de la película, es un niño que está metido en una cosa heroica tras otra. También quiero desde psicoanálisis pensar que en la adolescencia hay un resurgimiento importante de la omnipotencia infantil que hace que los niños puedan pretender tener acciones que no corresponderían a su edad. Si pensamos, Iván tenía 12 años, estaba en plena pubertad y están hechos muchos estudios, tanto de Guttone, sobre lo pubertario, donde dice que lo pubertario es a la mente, lo que lo puberal es al cuerpo. Es decir, hay un cambio, hay un enfrentamiento, hay un ser otra persona, y no es casual que en todas las guerras los chicos se enlisten, sean reclutados porque ellos quieren ir a la guerra. Hay un acto que tiene una mezcla de heroísmo, también un deseo de ser héroes, de ser guerreros, y esto es algo que nos explica por qué tantos niños aparecen enrolándose en las guerras de una manera voluntaria, no sometidos o llevados, que también se da el caso. Quiero referirme a los chicos. Ahora, en la novela se hace mucha referencia a que Iván tiene un gran odio porque han matado a su hermana y a su madre, los nazis. Entonces, él quiere vengarse y considera tener la fuerza para encarar a los nazis a pesar de su corta edad. Entonces, está también la obra de Martí, que habla sobre Pierre Rivière, que dice que él tiene la fuerza de matar a su padre, matar a su madre y a su hermano y a su hermana. Y es un momento de psicosis pubertaria, que no es el caso de Iván, pero el caso de Iván es que se enrola en una cosa tan heroica, donde en algún momento en la película dice yo no tengo a nadie, que es una cosa muy dramática, pero es real. Y él quiere vengar esas muertes que él sufre, que lo dejan en el abandono total. Y bueno, están también los trabajos que mencionaré someramente. Este hombre que trabaja mucho la infancia abandonada, que habla de cómo los niños tienen una juventud desamparada. Él es un discípulo de Anna Freud y es el primero que trabaja con menores delincuentes, hablando de qué ha causado el abandono en su psiquismo. Entonces dice que el psicoanalista debe acercarse para entender la historia que está detrás de estos niños
y no ser cómplice de cosas de castigo, de sometimiento, sino entender cuál es la historia que subyace en esto. Y finalmente Usier, que habla de el asesino en la familia, cómo hay en nosotros como seres humanos una cosa tan fuerte de asesinato del otro. Y Antígona es una joven, Edipo es un joven, una serie de personajes clásicos son unos jóvenes que hacen acciones heroicas y que se enfrentan a la muerte como Antígona para no dejar sin sepultar con los debidos ritos funerarios a su hermano. Entonces, como dice Otto Rank en el mito del nacimiento del héroe, siempre hay detrás de estas cosas, de estas acciones heroicas, un joven. Bueno, el propio Tarkovsky sufre la separación de sus padres cuando cuenta únicamente con 5 años de edad. Ahí él empieza a estar solo con la madre, la abuela y su hermana. Y en 1941 su padre fue voluntario para participar en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal de guerra. Vuelve de esta con una pierna amputada por una gangrena derivada de una herida. El pequeño Andrei, como digo, vivió con la hermana, la madre y la abuela y siempre dijo que esa influencia femenina fue decisiva en su temperamento artístico. Durante la historia de la cinematografía, en la que el cine ruso ocupa un muy destacado lugar bajo el lente y la dirección de Tarkovsky, Tarkovsky, severos problemas con las autoridades soviéticas. Después de esta película tan premiada, tarda 7 años en lograr estrenar su segunda película, que es la monumental Andrei Rublev. Bueno, él juega mucho con algunos símbolos y con algunas cosas. Por ejemplo, cómo se reflejan las imágenes en el agua, cómo juega él con el fuego y con el espejo, por supuesto. Bueno, en el espejo él narra muchas cosas de su propia vida y él sale de Rusia porque no aguanta más el sistema soviético persecutorio. Después del espejo, Tarkovsky anunció que se dedicaría completamente a seguir las premisas dramáticas del filósofo Aristóteles, concentrar totalmente una historia en un solo lugar, bajo un solo día solar, es decir, desde que sale el sol hasta que vuelve a hacerlo, en algún momento del tiempo. Sacrificio es considerada por muchos como el perfecto reflejo de esta legendaria teoría cinematográfica de Tarkovsky. Bueno, la sensibilidad de Tarkovsky por el alma infantil hace que realice mezclas de pensamientos racionales con fenómenos mágicos. Esto que escribió Alberto cuando habla de Tarkovsky como el poeta de las imágenes. ¿No? Bueno, entonces los niños pueden ser felices o desgraciados según la vida que atraviesan. La película que vimos, la maravillosa película que vimos, se inicia con el sonido del pájaro cucú. La cámara de ahí se desplaza hacia la vista de un niño escuálido y frágil, que parece buscar con la mirada al pájaro entre los árboles. Tarkovsky nos muestra de una manera poética el paisaje, el niño y los árboles, acompañado de una música que marca algo de suspenso ya. Los hermosos ojos del niño vuelven hacia una mariposa blanca a la que el niño parece perseguir en una vista campirana tranquila. El niño nos muestra maravillado por su sonrisa encantadora que acompaña esto, cómo contempla el paisaje de su lugar, maravillado por el canto del cucú. Se mueve entre las ramas de los árboles. Su risa se transforma en pequeñas carcajadas, al tiempo que se desplaza cada vez con mayor rapidez.
Aparece, sin embargo, como en un segundo plano, la presencia de lo ominoso en la vista de árboles secos y un paisaje árido en ese principio de la película. Su cara parece transformarse y nuevamente se escucha con gran nitidez el canto del cucú. Tarkovsky hace una fotografía en la que un haz de luz parece abrirse frente al niño. En él se dibuja una cara de sorpresa, misma que cambia hacia el júbilo cuando advierte la presencia de su madre, hacia quien se dirige corriendo. Ella, su madre, aparece con un balde de agua. Iván se pone en cuclillas, sumerge la cara en el agua al tiempo que le dice a su madre: mamá, aquí hay un cucú. La madre sonríe cálidamente y se lleva la mano a la frente. Así se escucha una suerte de aleteo de pájaros que suenan de una manera que provoca el miedo. Acto seguido aparece el pequeño que hemos visto corriendo, disfrutando, con un rostro atemorizado y vestido ya como soldado. Tarkovsky nos ha llevado de la mano hacia una escena del recuerdo del alma infantil, algo del orden de lo traumático que se impone en el gesto de terror del niño, quien aparece entonces en una suerte de choza. Tal vez lo que nos causa desconsuelo es el gesto de dolor del pequeño, a quien empezábamos por ver correr y sonreír. Ya no es más ese niño. La guerra arrebató su infancia para siempre. Como en el consultorio nos encontramos a veces con niños atravesados por una tragedia que marcó el final abrupto de una infancia que queda marcada a partir de ahí por una suerte de estrés postraumático, un desencanto, una desilusión, a veces la búsqueda del suicidio, a veces enrolarse en acciones peligrosas, en fin. Advertimos entonces cómo él está pendiente de los ruidos que hay a su alrededor y cómo abandona lo que ahora descubrimos que es un molino, del cual Iván se aleja. Los sonidos generan miedo. Él se mueve asustado, buscando qué puede haber, volteando hacia ambos lados. Después nos los encontramos moviéndose en el río. Este río que se ve en la película es el río Níper, en el que se filmó toda la película, alrededor del cual se filmó toda la película. Luces de bengala se manifiestan en el cielo. El cielo está oscuro. Empieza a oscurecer. El niño se mueve en el agua procurando no ser visto. Prácticamente viene a gatas. El río no se nota profundo. Él está en las orillas del mismo, moviéndose sigilosamente. Tarkovsky nos regala una muy oscura puesta de sol que acompaña al niño en ese momento. Y es justo allí que Tarkovsky nos presenta el título de la película. El niño emergiendo de esas orillas y nos hace saber que su historia, de Tarkovsky, está basada en el cuento de Bogomolov, Iván, a la que el director va a llamar, o sea, Tarkovsky va a llamar La infancia de Iván. Aquí hay una negociación porque esta película la iba a filmar otra persona y Tarkovsky acepta filmarla y cuando acepta filmarla hace una, pide que toda la escenografía que se había construido no la va a utilizar, por un lado. Y por otro lado, cambia a todos los directores y a todas las personas o los técnicos que iban a estar. Ahora, Tarkovsky es un hombre muy joven allí y acepta realizar la película solo con la mitad del presupuesto. Es una cosa muy importante que haya hecho una cosa tan osada en su juventud. Un momento muy efectista es cuando en la oscuridad vemos una mano así
una mano sola. El enigma va a despejarse cuando escuchamos que se dirige a él un militar de menor rango, quien le dice que han encontrado a un niño y que quieren que sea él quien lo vea. Se enciende el quinqué, objeto utilizado por Tarkovsky en más de una de sus películas, que le ha permitido jugar con la luz y las sombras en más de una ocasión. Y vemos entonces el rostro endurecido de Iván. Reportan que le han encontrado merodeando, arrastrándose por la orilla del río. El informante dice que no explica el por qué, ni tampoco responde a las preguntas. También da cuenta que se le ve débil, pero sospecha que puede estar fingiendo. Cuando el capitán a cargo le pregunta sobre su identidad, el niño responde con gran imperio que salga el militar que lo llevó frente a él. Una no puede menos que preguntarse en dónde quedó ese niño dulce y sonriente de las primeras escenas. Espere afuera, ordena entonces el capitán. Ya le llamaré. Y responde ya a solas, Iván, yo soy Bondarian. Y tras un forcejeo verbal, le pide que avise que ya está allí al número 151. Bueno, el niño viene todo mojado, le dan una ropa, le piden que se cambie de ropa. El capitán, cuando el niño está de espaldas, advierte que tiene una herida o la huella de una herida y le dice, ¿qué tienes allí? Y él no le contesta. Y le vuelve a decir, ¿pero qué tienes allí? Y le dice, no le incumbe y no me grite. Esta escena está relacionada con su edad, con lo inerme que se ve, cómo necesita el calor de la estufa, porque se para cerca de la estufa y se le ve como si estuviera temblando. Después de convencerle de llamar por teléfono, la persona que responde, al enterarse de la edad del niño, responde irritado al militar si acaso está borracho o si le está tomando el pelo. Cuando le informa que el niño viene de la otra orilla, le responden que si acaso voló en una alfombra mágica. Te contó un cuento y tú te dejaste engañar. Esto intimida a la persona que llamó, quien se muestra arrepentido de haber hecho esa llamada. Mientras el niño, al escucharlo, le insiste que informe al 51 o tendrá que responder. Es importante destacar que el niño exige, da órdenes. Iván insiste sobre a quién debe llamar específicamente. ¿A quién conoces del Estado Mayor? Al capitán Jolín y al coronel Grisnova. El Volga responde, lo que intimida e impresiona a su custodio. Inclusive el capitán que está a cargo, que es el que lo entrevista, Galstev, recibe órdenes precisas en lo concerniente a que el pequeño sea ocultado a los demás miembros del ejército y a que se le proporcione lápiz y papel, que después irá Jolín a buscarlo. Acomódalo lo mejor que puedas y trátalo con delicadeza, le dice el militar. Ten en cuenta que es un chico con carácter. ¿Quieres comer?, le pregunta, a lo que él responde. Después, Galstov, que es el nombre de este capitán, pide agua caliente para bañarse. Vemos a Iván sacar pequeños frutos y pedazos de hierba y agruparlos. Bueno, para mí esto significa que en el área donde estaban apostados los alemanes había estas vallas o estas hojitas y él las coloca para ver en qué parte están y cómo están agrupados, si representan tanques, si representa qué cosa, porque justo es increíble que él haya podido atravesar a la otra orilla sin haber sido muerto por los alemanes que estaban cubriendo todo eso. Bueno,
Después divide la hoja de papel en varias porciones y añade números en la hoja. También advertimos su profunda desconfianza, todo el tiempo en guardia de que no vean lo que escribe. Cierra con gran cuidado los sobres que contienen la información. Acepta comer ya bañado y lo hace frugalmente. Se escucha un persistente goteo. Queda dormido y Galstop le toma en brazos y le coloca sobre su propio lugar de dormir. Esas gotas de agua le llevan a un sueño. El agua, el fuego, elementos tan utilizados por Tarkovsky para sus maravillosas representaciones plástico-oníricas. Hay un pozo profundo en el que se ve a su madre y a él sonrientes. O sea, ellos, pero también están sus imágenes reflejándose en el pozo. Están sonrientes y felices. La madre le habla del tiempo de la estrella. Es una estrella, dice la madre, que aparece todos los días y para la que el tiempo tiene otro registro, porque le dice pero ¿cómo? Si es de día, le dice el niño, está la estrella. Para la estrella ya es de noche, le dice la madre. Entonces hay una escena maravillosa donde Iván parece tener a la estrella en la mano, jugar con ella, enjuagarla, toda una serie de cosas que hace con la estrella. Y de repente, él está embelesado con la estrella, pero de repente aparece que es Iván quien está en el fondo del pozo y la madre está arriba. La madre está en el brocal del pozo, del otro lado. Y también el balde, o sea, la cubeta va a caer sobre la cabeza de Iván. Después de esos sonidos, él se encuentra con la madre tirada, muerta, a la orilla del pozo. Es una escena muy dramática. Está el pozo, el balde, el agua que parece que está cayendo sobre la madre, como un chorro de agua que cae sobre ella, y la madre de bruces con las dos manos hacia adelante, muerta. Es esa escena la que ha conmovido tanto a Iván. Todo lo va preparando Tarkovsky desde las gotas de agua que se oyen caer, plach, plach, plach. Y luego viene este sueño. Y él se despierta muy inquieto y le pregunta a la persona que lo está cuidando si habló en sueños. Él le dice que no habló. Y le dijo, qué bueno, porque antes lo hacía, ahora ya no. Bueno. En eso llega Jolín, que es su amigo, y lo abraza y le dice que Katasonich lo está esperando cerca del árbol seco. Pero aquí se produce un gran y amoroso encuentro entre Jolín e Iván. Toda la dureza que ha mostrado el pequeño desaparece. Ahora es un niño en el que se manifiesta una gran ternura. Le abraza y cubre de besos y nos representa una escena de amor filial. Sin embargo, la angustia del niño cuando le dice a Jolín, algún día te podrán capturar. O sea, es un niño, puede ser cargado, besado, abrazado, pero la guerra está. La guerra está también en la declaración del niño, cuando dice, algún día te podrán capturar. Bueno, acercan un auto. Todo transcurre con gran sigilo. Pero antes sellan su encuentro y la acción que van a realizar con vodka. Se sirven vodka los dos oficiales, Jolín y ese Galstov, y ponen una parte minúscula para Iván, pero Iván no lo soporta, tose y no puede tomarse el vodka. Y el brindis que realiza el muchachito es brinda por el retorno. Quiere decir que sabe que si van a una misión, tal vez no vuelvan.
y también porque sabe lo peligroso que son los nazis. Bueno, quiero decirles que la destrucción de la Unión Soviética mediante el uso de la fuerza militar, la eliminación permanente de lo que se percibía como amenaza comunista hacia Alemania y la confiscación de importantes tierras dentro de las fronteras soviéticas para establecer asentamientos alemanes a lo largo a largo plazo habían sido una política central del movimiento nazi desde la década de 1920. Adolf Hitler siempre había considerado el pacto alemán-soviético de no agresión, firmado el 23 de agosto de 1939, como una maniobra táctica y temporal. En julio de 1940, apenas semanas después de la conquista alemana de Francia y los Países Bajos, Hitler decidió atacar a la Unión Soviética durante el año siguiente. El 18 de diciembre de 1940 firmó la Directiva 21, llamada el Código de la Operación Barbarroja, a la cual se refiere específicamente el escritor de la novela. La primera orden operativa para la invasión de la Unión Soviética. Gracias a las películas que hemos visto cómo llegaban y con el pretexto de purificar al mundo de los judíos, prendían fuego y quemaban a las personas vivas adentro de unas casas, o simplemente los juntaban y los rociaban y los aniquilaban. También desplazaron a muchos judíos hacia Rusia en búsqueda de la solución final. Y había unos grupos pequeños que eran equipos móviles de matanza que se llamaban los Einsatzgruppen. Bueno, todo esto es lo que está de fondo en la película que hemos visto, ¿no? Que iba a decir que estamos viendo, pero ya la vimos. Bueno, entonces ellos estaban 134 divisiones con máxima capacidad de lucha, 73 divisiones más para el despliegue detrás del frente. Las fuerzas alemanas invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 y allí, apoyados también por Finlandia y Rumania, a los que luego se sumaron unidades de Italia, Croacia, Eslovaquia y Hungría, atacaron la Unión Soviética a lo largo de un amplio frente que iba desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur. Las unidades alemanas sitiaron a millones de soldados soviéticos que, al tener cortadas las provisiones y los refuerzos, no tuvieron muchas opciones más que rendirse. Bueno, también es importante considerar que si no hubiera sido por el invierno ruso, no hubieran podido deshacerse de los alemanes. Que le pasó que lo mismo que al ejército de, ¿cómo se llama?, de Napoleón, que lo derrotó el invierno. Bueno, entonces hay una situación aquí en la que el niño, vemos al coronel discutiendo una acción y él está discutiendo que tiene la mejor información. Entendemos entonces que hace referencia a lo que le dijo Iván. Dice: tengo la mejor información obtenida de primera mano, dice el coronel. Entonces aparece Katasonich, a quien le informa que ya llegó Iván, y comentan sorprendidos la hazaña de haber cruzado el río. Dice: algunos adultos no podrían hacerlo. Esta escena está interrumpida por la violencia de Iván, quien reclama que no van a incluirlo en la acción. Es una escena muy violenta, donde él se queja de que lo quieren dejar, pero que el plan de ellos, en más de una ocasión, externan que es mandarlo a un ejército militar para que él aprenda a guerrear. Y él se resiste y dice: y si me mandan, me escaparé. Y si yo me escapo, también me he escapado del orfanato y me he unido a los partisanos. Los partisanos eran
gente que se armaba para defenderse de los alemanes, que aparte habían construido guetos y una suerte de pequeños campos de concentración donde encerraban a los rusos partisanos y a los judíos, y los fusilaban sin mayor miramiento. Bueno, al final lo suben al carro y él logra escaparse, y hay una escena, otra escena que es maravillosa y que también es muy mágica, que me recuerda también a Buñuel, donde está un viejito que está cargando un gallo. Es totalmente surrealista esa escena, y está buscando un clavo en todas las cosas que están tiradas, que ya bombardearon y destruyeron. Él está buscando un clavo, y entonces Iván lo ayuda y le dice que le encontró él un clavo, y dice, y está derecho. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante, porque hay una puerta que no va a ningún lado y que no cierra ni protege mayormente, donde queda encerrado este viejito. Pero la escena es muy buena, es de verdad totalmente surrealista. Bueno, mientras tanto, hay otra escena eh, donde lo vuelven a subir al carro y vuelve a discutir con el general y le dice, coronel, y le dice, ¿acaso es usted mi padre para decidirlo? Estás muy chico para estar en esto, es muy peligroso, debes de estar protegido, vete a la academia militar. Y él se resiste y se mantiene diciendo, eh, ahí dice que ha estado en orfanatos y se ha escapado y se ha unido a los partisanos. En los orfanatos en los que él ha estado, dice que encuentra todo aburrido y se burla de la enseñanza. Los herbívoros que solo comen hierbas, o sea, las clases que a él no le gusta que le impartían en esas escuelas. Bueno, entonces hay otra escena donde aparece una mujer muy bella que es la enfermera del lugar, y a la cual Galstop regaña y le dice que han vuelto a aparecer piojos. Y ella dice que bueno, que va a controlar eso. Esto lleva a que esta muchachita, que es muy joven y de la cual Galsop dice, voy a mandarla a un hospital, no es bueno que ella esté en el frente de guerra. Pero mientras tanto, Jolín, que sale detrás de los árboles, la reta a caminar, y camina sobre unos troncos de abedules, y la chiquita así camina hasta que él la toma en sus brazos, y es una escena emblemática de la película, donde él está sujetando y cuelgan las piernas de la muchacha, y donde Jolín la besa y ella queda enamorada de él hasta al final. Pero también esto habla de cómo eran los encuentros en la guerra, ¿no? O sea, vamos a ver esta persona, pero la puedo besar, me puede gustar mucho, pero quién sabe si la vuelvo a ver. Bueno, mientras tanto, aparecen en la otra orilla unos cuerpos colgados sin botas y en ropa interior. Son, eh, ¿sabes quién son? Dicen mientras van en la lancha, en el barco. Sí, dice los nombres de los que están allí. Y dice, ¿y por qué no los has descolgado para llevarlos a enterrar? Todo eso entraña un gran peligro, pero hay una cosa de mucha crueldad, porque está escrito en los cuerpos de ellos la palabra bienvenidos. Ellos se quisieron acercar hacia donde estaban los alemanes, los mataron y los exhiben, porque también es una forma de amedrentarlos. Bueno, después viene que protesta porque la trinchera no es lo suficientemente profunda. Y tienen también un gramófono que se quieren llevar para escuchar música. Entre tanto, en un lugar que tienen, donde está el niño también, hay un libro de Durero. Y en ese libro de Durero está la foto el dibujo del propio Durero. Y el niño dice, este es un alemán, yo no lo quiero. Pero no es casual que ahí aparezcan también, es una pieza de Durero, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, que es que estamos
hablando de lo que estamos viviendo, ¿no? Que pues, la peste, la guerra, la enfermedad, todo, ¿no? Entonces, él dice, los alemanes no aman los libros porque yo los vi quemar libros, dice el niño, y dice que no los quiere. Y ahí aparece una escena muy conmovedora porque su amigo, Kasachonov, tiene un cuchillo, una daga que al niño le fascina. Y dice, mañana cuando regrese, te la voy a dar. Y mientras el niño está en esta suerte de lugar, aparece que él se queda solo, hay una campana que está tirada en el piso que él contempla y aparece nuevamente la luz y el sonido de las campanas como algo, una suerte de algo alucinatorio que es intimidante y se oyen sonidos y hay temor, pero aparte está escrito en la pared, eh, somos 8 jóvenes de menos de 19 años y mañana nos van a fusilar. Y luego está escrito en otro lugar, vénguennos. O sea, repito que hay mucho detrás de la cosa heroica, también un gran deseo de vengarse, porque lo han dejado sin su madre y sin su hermana, que es, y hay un momento en que cuando lo están persuadiendo de que abandone las acciones militares, él dice, no tengo yo a nadie en el mundo. Y eso nos lleva a pensar en el profundo desamparo en el que se ven sumidos muchos de estos niños atravesados por la guerra, atravesados por el horror de la guerra, donde quedan en un desamparo que en un niño menos estructurado que este le va a producir probablemente un brote psicótico. Si el niño no tiene una estructura sólida, todo el horror que presencia lo va a llevar a enloquecerse, digámoslo coloquialmente. Este niño se mantiene, pero se mantiene también en una situación en la cual él está en riesgo de muerte, pero quiere vengar a su familia, quiere vengar a sus muertes. Entonces, este pequeño sale al final, lo persuaden de que va con ellos, pero cuando regresa a Jolín, él le pregunta por Katasochov, creo que así se dice, y si no estoy inventando esto, no es Katasonich, entonces esto lo encuentra y le dicen, y él dice, tuvo otra cosa que hacer, y dice, pero ¿por qué no se vino a despedir de mí? No, porque tuvo una cosa urgente. No es para que no se... O sea, hay un dolor de Katasonich, no se fue a despedir de él. Después entendemos que Katasonich, que fumaba mucho, se pone a fumar en la trinchera y le disparan. Y después, cuando va este Galveston, que es el que lo está cuidando, y ve cubierto un cuerpo, dice quién es, y lo destapa, y ve que es él. Entonces entienden por qué no se fue a despedir del chico, porque lo mataron. Entonces, esto continúa en que van en un bote, Jolín, el Galveston, que es el primero que lo protege, y después va el niño caminando en el agua porque el río parece que no es tan profundo y dice, yo soy muy delgado y no me van a ver. Y esa es la última escena en que están los tres juntos, vivos. Después vamos a ver cómo hay una escena muy brutal cerca del fin de la película donde se ve a Goebbels muerto después de haberse suicidado con cianuro y haber matado a su mujer y a sus hijas, y que él pide que le rocíen petróleo y lo quemen. Entonces es ya la debacle de los nazis y entonces está esta situación donde entran a donde estaba el palacio de los nazis, están papeles tirados por todos lados y este hombre que es quien se ocupa del niño,
es quien encuentra entre todos los papeles que están tirados una foto del niño que fue fusilado. Lo encuentran, dice, se le encontró merodeando. Ahora, la película, la novela, pasa toda acerca del punto de observación, cómo ellos observaban a los nazis que estaban del otro lado del río y se movían, que los nazis de tanto en tanto metrallaban todo el río. Entonces está el niño, está la foto del niño que lo encuentra merodeando, inclusive cuando va, dice, pero si sabemos que lo más importante es la observación, cuando dicen que no lo van a llevar, y él traía toda la información de dónde estaban los nazis y cómo estaban colocados. Ahora, hay una escena donde parece que al niño lo están ahorcando, matando, torturando, que es horrible. Ese es un muy triste final y sabemos que el niño fue fusilado. Ahora, hay una cosa que quiero destacar de la belleza plástica de Tarkovsky, cuando dice que él toma los objetos de la vida cotidiana y es con ellos que hace su creación. Dice, hay cosas que pueden pasar desapercibidas o bien advertírsele en la calle, un paraguas que no representa nada absolutamente nuevo, pero que en medio de otras cosas que se presentan puede abrigar de la lluvia, pero en los términos de la imagen artística que acabamos de citar, un instante de vida único e incomparable por su autor se reproduce en una forma perfecta y simple, dice Tarkovsky. ¿Mm? Luego, en un pasaje de su libro, El tiempo esculpido, Tarkovsky comenta sobre un haiku o el concepto de la imagen artística que se revela fácilmente. En efecto, Tarkovsky argumenta que según él, la imagen artística toma vida sobre los elementos concretos de la vida y que es sobre esta base que el artista va entonces a transformar situaciones banales en fenómenos singulares e innegables. Tarkovsky prosigue igualmente explicando que igual a través de ciertos eventos aparentemente anodinos de la vida cotidiana, el artista tiene la posibilidad y el poder de ponerlos en imagen, como un todo que vinculiza de esa manera a él y a ella para que pueda ser comprendido. Tarkovsky precisa la ampliación etonante, impresionante de la creación artística es tocada por la gracia de la fijación precisa de la situación y del humor. Ahora, en la película, él utiliza una cruz incendiada. También hay una imagen de la Virgen y el niño. Todo esto era contrario a los cánones del realismo socialista. Es por esto que él es vetado y en cuanto pueda se va de Rusia a filmar a otro país. Él vive gran parte, vive un buen rato en Italia, conoce, su película es defendida por Sartre, porque la atacan por esas cosas, porque él no quiere hacer una película del ardor rojo para resistir a los nazis, sino él se mueve hablando que siendo el representante de la Rusia blanca, de la Bielorrusia, él no está a favor del planteamiento que hace, ¿no? La Rusia comunista. Y después vemos cuánta gente mató Stalin, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad de Tarkovsky hacia el alma infantil ha hecho
mezclas de pensamientos racionales con lo mágico místico que vimos que se presenta en la película. Y él, en su primera película, hace su primera, para titularse, para salir de su academia, hace una película que sobre un niño del violín y el conductor de una planadora. Ese niño es acosado, molestado, abuleado, diríamos, y es protegido por este hombre, es un hombre grande que viene a rescatar a un niño como una figura paterna de la que tal vez Tarkovsky careció desde muy pequeño. Muchas gracias. Voy a poner mi sonido. Muchas gracias, Ana. Muy interesante tu análisis, todo el recorrido de la película, ¿no? Y pues el mencionar pues parte de lo que es este gran director de cine que hizo pocas películas, se tardaba en filmar, porque yo creo que para realizar las obras que él hacía, no podía hacerlas cada año, cada 2 años, como algunos otros directores, ¿no? Que tiene una gran profundidad sus películas y y pues bueno, qué bueno que vimos esta película. Hemos visto otras en el cineclub del mismo Tarkovsky. Yo creo que sí narra mucho cuestiones autobiográficas, independientemente que esté basada en un cuento. Y incluso esta película y todas las otras, incluso hasta la última de sus películas, que en principio parecería una obra de ciencia ficción, de una distopía que tiene que ver con mundos paralelos, ¿no? Me refiero a La Zona, Stalker, que por otro lado hay quien plantea que filmar esa película en el lugar donde la filmó, que era una zona radiactiva, le costó la vida a Tarkovsky, al igual que a su esposa y al igual que algunos de sus asistentes dentro de la filmación. Eh, eh, Vamos a empezar con los comentarios. Enseguida pueden irse anotando. Recuerden que son comentarios de viva voz y de acuerdo al turno que están solicitando, les voy dando la palabra. Tus comentarios me hicieron esto que mencionabas tú del tema del sacrificio, de la heroicidad y de la venganza, como que me parece que hay algo ahí muy importante, ¿no? Porque este niño tal vez tenía la posibilidad de sobrevivir, ¿no? En algún orfanatorio o incluso en la misma escuela militar, pero estaba toda esta situación que no podía superar, ¿no? De este deseo de venganza, ¿no? Es decir, era un niño que yo creo que podemos hablar aquí, entre otras cosas, del complejo de culpa del sobreviviente. Es decir, queda solo en el mundo y es como una culpa de por qué yo estoy vivo y mis padres, mis hermanos y otros más están muertos, ¿no? Porque había alrededor de él gente que lo quería. Muy, muy distinto es esa otra película que me parece todavía más tremenda que vimos hace unas 2 semanas, ¿no? La de Ben y Mira, que es un niño totalmente psicotizado ya por la guerra y totalmente solo, ¿no? Acá hay esa estética que nos hace pensar en el lazo social, en los sueños, en su mundo imaginario. Es un niño que está entrando también ya en lo puberal, ¿no? Existe ya la imagen del otro sexo, ¿no? El deseo por el otro sexo, al mismo tiempo el amor por la madre. Eh, entonces, sí, yo pensaba en esta cuestión del sentimiento de culpa del sobreviviente y cómo de alguna manera hay una parte de heroicismo, pero al mismo tiempo creo que está el deseo de venganza, ¿no?
y hasta dónde, ¿no? También inmolarse, ¿no? Es decir, buscar morir junto con los padres, ¿no? No sobrevivir, ¿no? No, parecía como que no lo pudiera soportar, ¿no? Incluso las últimas escenas documentales que me parecen súper fuertes, súper interesantes, donde está Goebbels y la familia muertos, ¿no? Pasa eso, ¿no? El padre mata a los hijos y luego se suicida, y luego aparece otra familia con la misma situación, ¿no? Es decir, lo difícil que si se muere uno se tienen que morir todos, ¿no? Este, Creo que incluso podríamos hasta especular con el mismo Tarkovsky hasta dónde no, él en esa última película, que tal vez no sabía que iba a ser su última película, eh, tocó esas puertas, ¿no? De la muerte, ¿no? Al entrar en ese territorio que es como esa otra orilla, ¿no? Ese territorio prohibido, él ya viviendo ahí dentro del encierro del comunismo, ¿no? Donde una gran tiranía que fue tan terrible como el nazismo. Yo creo que hubo más muertos, ¿no? Más muertos. Exactamente. Sí, entonces, bueno, él era un crítico, sobre todo, ¿no? Un crítico desde el cine que podía burlar las censuras y a veces no. Sí. Bueno, ya hay algunas gentes que están anotados. Ahí estás. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es una película muy bella, el niño es muy especial porque se ve un niño muy pequeño en momentos, pero hay en otros momentos en que se ve ya grande, grande. Es un niño que no se deja de nadie y que tiene un nivel cultural muy alto porque ha leído mucho. Ahí lo dice en la película. Tal libro, ya lo leí, tal otro, ya lo leí, tal otro, ya lo leí. Me he pasado días leyendo, leyendo, leyendo. O sea, para él era muy importante. Es un niño muy tierno, pero a la vez un niño rebelde en grandes dimensiones porque no se deja de nadie. La película es de excelencia por la fotografía y el análisis de la doctora Fabre fue, bueno, a mí me enriqueció mucho, lo cual agradezco y verdaderamente es una gran película. Lo que estuve leyendo yo también es que la obra prima del autor y que tuvo un gran reconocimiento y que Jean-Paul Sartre también la exaltó y la aceptó, ¿no? Pero sí tuvo que salir exiliado de su país, ¿no? Entonces, pues yo en lo personal estoy en contra de la guerra y estoy en contra de la violencia. Quisiera que no hubiera ni guerra, ni violencia, ni enfermedades, ni pandemias, porque yo creo que lo más duro de la vida son las enfermedades y la guerra, pero no sé si tenga razón, porque como no tengo la preparación del doctor Montoya o de la doctora Fabri y eso, dentro de mi área, que es la literatura, pues veo de diferente manera. Pero siempre quiero la armonía entre el hombre, la mujer, los niños. Aquí está exaltando a los niños. Los niños son muy, muy importantes porque son pues se les tiene que apoyar, pero este niño verdaderamente tenía una gran fortaleza. Me encantó la actuación y me encantó verlo como muy tierno cuando lo cargan y muy minusválido y todo eso, pero a la vez siempre está bien fuerte. ¿Por qué? Porque no se deja de nadie. Y la escena del viejito con el gallo, pues me hizo recordar también algo interesante, la importancia de los animales y la importancia de la puerta esa que se cierra, pero que no se cierra, que se ve, y tenemos que estar en armonía, no nada más con los seres humanos, sino con la naturaleza, con los animales. Muchas gracias por todo lo que me dan, Ana Fabre, doctor Montoya y todos los del Cineclub. Gracias. Gracias, Cuca. Valentín está por ahí, no sé si quieres aprovechar el micrófono, ¿no? O después. Bueno, Ana, ¿quieres responder algo o aportar algo más? ¿O damos la Sí, palabra? yo estoy de acuerdo con Cuca.
qué maravilloso sería que no existiera la guerra, que no existiera la enfermedad, que no existiera la muerte, fuéramos eternos, libres, sanos y sin violencia. A lo mejor muchos siglos más adelante pudiera lograrse eso si es que la humanidad resiste tanto tiempo. Efectivamente, Sartre lo apoyó, Bergman lo apoyó, mucha gente apoyó a este hombre y él reconocía, y entre sus películas favoritas estaba El Nazarín de Buñuel. El tipo era extraordinario y aparte es cierto que él fue muy castigado, al grado que él, que muere de cáncer de pulmón, está internado ya para morir en un hospital en Francia, y en ese momento, no, es hasta que ya está casi muriendo que dejan salir a su hijo que vivía en Rusia para que lo vaya a visitar. O sea, él se revela, él hace una distinción. Hay una película que ahorita no recuerdo el nombre, de Renoir, donde está la foto de Stalin, pero como en ese momento todo el mundo era de una izquierda absoluta, creyendo la propaganda de la URSS, está ahí como casi un santón, Stalin, y está Renoir, el hijo del pintor que hizo cine, haciéndole un reconocimiento, porque efectivamente los rusos, muchas de sus horrores no los conocimos hasta mucho tiempo después, pero este hombre tuvo la sagacidad de no dejarse envolver y desde un principio pinta a su raya. Si me permiten, voy a contar una anécdota de un director de cine polaco que conocí, fue mi amigo Zanussi. Zanussi me dijo que en la escuela él era polaco. Siempre que les hablaban de materialismo dialéctico, pensaban que los iban a lavar el cerebro con algo de ideología y que el pueblo polaco era tan religioso como una forma de oponerse a la URSS. Nada más para abundar en lo que dijiste. Gracias, Coca, por tus palabras también. Gracias a ti, Ana, eres extraordinaria analista. Sí, bueno, la semana pasada justamente, ¿no? Pasamos esta película Vergüenza, ¿no? De Bergman. Muy interesante porque justamente el personaje principal, me parece, en esta pareja de músicos, que especialmente él eh, se declaraba totalmente pacifista, y cómo la guerra lo que fue provocando es que se volvieran un individuo temible y cruel, ¿no? Entonces, algo que hablábamos aquel día era cómo potencialmente en todos está el inconsciente, el psíquico reprimido, a veces no tan reprimido, y a veces de alguna manera necesario, es la violencia y la agresividad, porque si tampoco tienes violencia, pues no te puedes defender, a menos que seas un auténtico, estés emulando la figura de Cristo, ¿no? Como ya, autista. sí, Ana Fabre estaba mencionando la película de Nazarín, que a mí me tocó comentar, donde ese hombre pues estaba en la posición total de sacrificio, ¿no? Emulando a Cristo, ¿no? Bueno, está ahora Leticia. Adelante, Leticia Villagómez. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, antes que nada, felicitar por la elección de la película. Se me hace una muy buena película. Tiene aspectos bellísimos, la fotografía, la música, todas esas escenas. A mí esas escenas de los abedules me dejaron como muy impactada de los abedules en el amor con estos dos románticos, los abedules cuando el chico huye, los abedules. En todas las escenas están como las puestas del sol, como Ana bien lo decía, los claroscuros, la luz. Hay escenas que me parecen centrales. Una parte que ahora que Ana hace el comentario, que Ana, muchas gracias por tu comentario, me parece muy bueno, agregas muchos elementos a la película y a los comentarios de la película que nos hacen ver mucho más ricas todas estas escenas.
A mí me parece que esta situación de poner en este niño tantas cosas, el director parece que hay cosas autobiográficas en él, ¿no? Ahora que Ana narra de la orfandad de él, también se parece mucho a lo que vamos viendo con Iván a lo largo de la película. Hay un aspecto que yo quiero agregar, que me parece que tiene un extraordinario simbolismo esta película, así como todo el trabajo que hace Tarkovsky con los sueños de Iván, que me parece un gran trabajo. Los sueños desde que empieza a aparecer en la película es infancia, como bien lo describe Ana. Ana, tienes una gran capacidad de escribir esta escena que me parece bellísima, donde va toda esa parte infantil de Iván, donde va el pájaro, va correteando la mariposa, aparece la cabra, va viendo la luz. Todavía vemos la inocencia de Iván ahí, de un niño, pero sí, a mí me llamó la atención cómo estas escenas oníricas, cuando están las situaciones tan traumáticas y trágicas en el rodaje de Iván, las escenas van apareciendo los sueños. Sí, un sueño traumático es la muerte de la madre, que me parece que tiene que ver ahí con la caída al pozo, ¿no? En esa profundidad. Pero hay otras escenas que son muy ricas en todo lo onírico, como, como el regreso a la infancia, como que el director pone escenas infantiles en una manera de sacar a Iván de la posibilidad de que entre en locura o en psicosis. Con todos estos sueños que nos trae, nos habla de cómo este chico tiene una gran capacidad, no solo artística o como lo decía Cuca, de literaria, de estudiar, de ver las escenas, los cuadros, sino también esa capacidad onírica que le permite a él estas situaciones regresivas para no enloquecer. Por ejemplo, otra escena de infantil que me parece muy rescatadora es cuando él está jugando con todos estos niños a las escondidas, ¿no? Y cómo va tras esta chiquilla. Entonces, eso me parece muy rico del director, cómo va rescatando a Iván a través de todos estos regresiones, diríamos, oníricas para sacarlo de esa locura. Una parte que me parece contrastante es la locura de este señor del horno, el señor del gallo. Cómo le pide a Iván que le lleve el clavo. Él está preparando y colgando en el horno los cuadros para recibir a su madre. Le cuenta a Iván cómo perdió a la madre, ¿no? Me quiero quedar ahí solo para decir que muchas gracias, Ana, por tus comentarios. Me parecen de una gran riqueza. Muchas gracias. Leticia. ¿Quieres decir algo o pasamos? Sí. Sí, ahora esto que dice Leticia me hace pensar en esto que François Dabuan menciona en su libro Don Quijote para combatir la melancolía, y cuando habla de todo el tema de la guerra, ¿no? De los principios que se dan ahí, cómo sobrevivir a lo terrible, a lo catastrófico. Ella, refiriéndose al Quijote, habla del principio de la dama, habla desde luego de toda la cuestión de las novelas de caballería, pero que tiene que ver con la guerra. Y es esa mujer que aparece acá retratada, representada pues en la madre, que es una madre muy amorosa, muerta ya, donde en sus sueños aparece viva, aparece como en otra dimensión, ¿no? Cuando la ve reflejada en el pozo, ¿no? Como una estrella, pues es también la madre la que está tratando de recuperar, ¿no? Está la muchacha, la médica, que también está fungiendo en ese lugar de la Dulcinea, ¿no? De ese principio de la dama, que permite a los combatientes mantener el deseo de vida, la esperanza. Y en el niño, pues aparece la niña también en su Dulcinea. Y esa última escena es preciosa, ¿no? Donde va corriendo como si sobre el lago, sin poderse hundir, ¿no? Flotando prácticamente. Es maravillosa, pero yo creo que ahí aparece este tema de la Dulcinea, ¿no?
Bueno, está para participar, creo que va Marco, si no me equivoco. Marco, adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. pues, a mi intervención, solamente para comentar. Bueno, Tarkovsky, creo yo, me supongo, saca esta historia de Iván por un fenómeno que desgraciadamente fue muy común en la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, que eran los llamados hijos de los regimientos, que eran los niños que encontraban en el avance del Ejército Rojo, iban encontrando, ¿no?, los niños. Hubo una gran cantidad de niños que sí, como lo dicen en la película, los mandaban al orfanato y todo, pero muchos, los mismos comandantes, los mismos soldados los adoptaban y muchos hacían trabajos de retaguardia, como dicen, pero también bastantes estaban en el frente, como en el caso de Iván, iban exploradores o incluso eran aprendices de artilleros. Hay una mención de que probablemente el soldado más joven condecorado en la Segunda Guerra Mundial fue un niño de 6 años ruso. Probablemente, no sé, a lo mejor no Tarkovsky, pero sí directamente el escritor de este cuento, del Iván, pudo tener acceso a testimonios de estos mismos niños. Bueno, ya no están niños en ese momento, pero eran, como lo repito, ¿no?, por desgracia era un fenómeno bastante común en la Rusia, en la Segunda Guerra Mundial. Y es algo que, bueno, también otra cosa comentábamos cuando estábamos viendo la película, todas estas atrocidades que llevaron a estos niños a participar, ¿no? O sea, todo lo que tuvieron que ver, que más allá de miedo, o de tener miedo, tuvieran este enojo, esta rabia de vengarse, ¿no? ¿Qué nivel de atrocidades deben haber visto? No solamente con sus familiares, sino con todos sus conocidos, vaya. Como lo dice el mismo Iván, no tengo a nadie. Creo que cuando decía no tengo a nadie, no solamente se refería a su familia, sino a todo su pueblo, vaya, porque eran pueblos muy pequeños. Como en esta escena justamente del anciano que está colgando, cuando van en el carro, se van viendo todas estas cocinas de las llamadas isbas en Rusia, que fue lo único que quedaba. Ese montón de cocinas que era lo único que quedó en pie de todo el pueblo que los arrasaban los nazis. Y a mí eso es algo que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, el nivel de atrocidades que debieron de haber visto para, más allá del miedo, tener esta rabia, este deseo de venganza y de seguir adelante sin importar ni su edad ni los riesgos. Ya, y otra cosa, al final estas imágenes de Goebbels y de su, ¿cómo se llama?, y de sus hijos son imágenes reales, son muy fuertes, son muy duras. Igual también la misma imagen del Reichstag, la Cancillería, no la Cancillería, no, el del Reichstag, cuando llegan, son también imágenes reales de la llegada del Ejército Rojo a Berlín. Eso es todo. Buenas noches. Gracias, Marco. Sí, bueno, pasamos también en el cine, en este ciclo, la recordarán, bastante reciente, esta película de Las tres habitaciones de la melancolía, y justamente veíamos estos tres espacios, estos de donde viven los niños de la guerra, ¿no? Los huérfanos, preparándose unos para la guerra que viene, que muchos de ellos pues, son los que ahorita estarán invadiendo Ucrania, y yo del otro lado, pues, los chechenos, ¿no? O los que están en los campos de refugiados, ¿no? Entonces, bueno, esos son los destinos tan tremendos, ¿no? De estos niños, ¿no? Al parecer, pues, Tarkovsky tuvo otra posibilidad, ¿no? Aunque esta tentación, ¿no? De entrar a esa zona prohibida, ¿no? Donde están los muertos, ¿no? Donde están los ancestros. Ana Fabre mencionaba Antígona. Es muy importante. Para mí es una de las tragedias griegas más importantes, más valiosas, ¿no? Ana, ¿quieres decir algo sobre el comentario de Marco? Pasamos a otro. Yo quiero decir una cosa, que agradezco las participaciones de todas las personas que han intervenido, y creo que es importante destacar que él hizo la película con la mitad del presupuesto, y que cómo arma una escena
totalmente mágica y onírica también, con los caballos comiéndose las manzanas y la hermanita y ella y él jugando encima del carrito, este camión, riéndose. Y cómo van cayendo las manzanas y están los caballos y es una belleza. Eso es Tarkovsky. Sí, es como el paraíso ahí, ¿no? Sí. El regreso al paraíso. Sí, exactamente. Sí. Agustín, adelante, bienvenido. Gracias, Alberto. Gracias, Ana. Yo quisiera empezar por comentar que me sorprendió la película y me sorprendió 2 veces porque yo ya la había visto. Aquí está. La había visto hace tiempo y no recordaba nada de ella. Ahora que la volví a ver, me parece difícil que se me vuelva a olvidar que alguna vez la vi. Realmente yo llego a la conclusión de que en el momento que la vi, o en el año que la vi, no la aprecié a cabalidad. O por alguna razón se me borró de la mente la película. Y bueno, puesto que la vi, y puesto que sabemos que Tarkovsky fue un hijo de un poeta, me puse a pensar en dónde está el sello de la poesía en el cine de Tarkovsky. O sea, ¿en qué puedo yo decir que la película es poética? Entonces, tomé unas pequeñas notas y dije, bueno, ¿qué características tiene algo que parece poético? Bueno, pues tiene una estética innegable. Y esa estética deriva pues de habilidades técnicas, en este caso, bueno, quizás sea la base, una fotografía muy hermosa, donde hay líneas verticales, líneas diagonales, hay claroscuros. Desde las primeras escenas vemos contraluces crepusculares, y todo eso transmite una sensación de una belleza, pero además de un estilo que también ya mencionó Ana, en el que encontramos agua, sonidos, fuego, símbolos, bueno, alusiones a la naturaleza, que también son bastante frecuentes en la poesía, y lo que a todo esto nos lleva es también que hay cierto simbolismo, ¿no? Hay cosas que otra vez representan algo más. El abrigo que representa alemán, que representa al enemigo en alguna noche, la campana, en fin, las aves mismas, porque al principio se escucha un cucú, pero en la escena en donde está Masha con el capitán, ¿cómo se llamaba? Jolín, se escucha un pájaro carpintero, no sé si lo notaron, y se escucha de manera, por cierto, bastante insistente. El caso es que, bueno, todo eso es una construcción estética. Ajá. ¿Y a dónde nos lleva? Pues nos lleva a, pues yo le podría llamar, pues a que tenemos una narrativa con matices indirectos, ¿no? Como pasa en la poesía. Y también nos encontramos con que, como que sugiere todo, que el mundo interior, como que es más auténtico que el mundo exterior. Que nos parece como más falso, al menos más alejado de lo que verdaderamente somos o sentimos. Y bueno, también buscando, me encontré por ahí un comentario que dice que la película tiene de pasadita por ahí varias historias de amor que la guerra trunca. De entrada, la de Iván con su madre y su hermana, la del anciano que pierde a una persona querida y que a partir de ese momento también parece que pierde la razón, dado que se queda viviendo en las ruinas de lo que podría haber sido su casa. Aquí voy a hacer un paréntesis para hacer un comentario un poco divertido. Eso de que encuentran un clavo, pero no es el que él quiere, a mí no me parece tan surrealista porque a mí me ha pasado con personas de la tercera edad. Y cuando uno dice, pues es el mismo clavo, es más, este es nuevo, ellos dicen, no, es que necesito por esto. Y ya entiende uno por qué. Bueno, en fin, esas son cosas que a veces los jóvenes no entendemos, o cuando ya somos mayores, los más jóvenes no entienden. O sea, porque a veces algo que parece que no tiene lógica, sí la tiene, nada más que nosotros no la estamos entendiendo. En fin, luego busqué y también me encontré, hablando de este tema de poesías, algunas frases muy bonitas respecto a la película. En la escena de Masha en el bosque de los abedules, alguien la describe como besar sobre el vacío. Bueno, está muy bonita la frase porque es como describir la poesía en imágenes de la película, pues con poesía escrita, ¿no? Aunque sea una mera descripción. Ajá. Y la otra, que la encontré en un corto de la película que dura 2 minutos, que aparentemente fue el corto de, pues, promocional o de publicidad de la exhibición,
y es la única frase que aparece en el corto al principio, y creo que no aparece ninguna otra, que dice, la luz de los sueños en tiempos oscuros. La luz de los sueños en tiempos oscuros. Bueno, la misma frase alude a un contraluz. O sea, vamos, la luz de los sueños en tiempos oscuros, pero aparte nos habla de los sueños del pequeño Iván. El sueño donde se ve al principio que aparece la cabra y todo eso, y él se ve desnudo, al principio creemos que es un recuerdo. A mí después me queda la duda si no es un sueño. El sueño que ya comentó ampliamente y muy bien describió Ana sobre el pozo, el sueño del camión que va tirando las manzanas y se van comiendo estas manzanas algunos caballos, y finalmente lo que no sabemos si es un sueño, pero quizá para mí lo es la escena que acabas de mencionar, Alberto, en donde corre sobre el agua. Bueno, estos sueños tan bonitos están contrastando con la situación tan dura que le toca enfrentar en vida. En fin, es una película impresionante. A mí me llamó mucho la atención, hizo mucho contacto y tuve la sensación de que para mostrar las tragedias de la guerra, pues no es necesario a veces ver tanta sangre. O sea, hay una tragedia psicológica mucho más fuerte que por así decir, que el gore, ¿no? Bueno, pues era todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Bueno, si esto de que un clavo no saca otro clavo, tal vez no mucha gente lo entiende, pero creo que le has dado al clavo en muchas cosas que nos has puesto para pensar desde esta parte poética. Ana Fabre. Sí, agradezco mucho que Agustín haya traído a colación que el padre era un poeta. El padre de él era un poeta y un poeta que fue premiado, que tuvo reconocimiento. Y también, si pensamos que es un padre que pierde una pierna en la guerra, pero él ya había perdido a su padre antes, hay como un hombre mutilado. ¿Mm? Y hay una mutilación en la familia de este padre que es poeta y que seguro le dio mucha riqueza en toda la construcción de la belleza que él la pone en la cámara también. Y te agradezco que hayas traído a colación que el padre era poeta. Ahora, efectivamente, él pierde a su padre porque se deshace su familia de niño, pero también él mismo regresa mutilado de la guerra. Me hace acordar de otra película que vimos donde el tipo tiene una maleta que buscar y viene cargando una maleta para ayudar a todos y se da cuenta que el señor cree que su mujer ya no lo va a recibir porque le falta una pierna. No sé si recuerdan esa película que vimos recientemente, que tiene miedo y que él trae esa cosa de que es héroe de guerra. Pues la balada del soldado, ni más ni menos, que empieza con la madre diciendo que no volverá a ver a su hijo, que quedó sepultado pero no sabe dónde. Y bueno, son las tragedias de la guerra. Gracias, Agustín. Gracias a ustedes. Sí, es esta cuestión, ¿no? Que hace tan particular el cine de Tarkovsky, ¿no? Puede hablar de lo terrible e incluye lo bello, ¿no? La poesía, y yo creo que ahí está esa presencia del padre que lo revive, que lo rescata y que le permite en la película, pues que se vuelvan películas donde uno está contrastando las dos distintas emociones, ¿no? Tanto lo terrible como lo bello, ¿no? Cosa que en otras películas de guerra, por ejemplo, la que vimos hace poco, la de Ben y Mira, donde no nos da ningún descanso, ¿no? Es impresionante la película, buenísima, pero al mismo tiempo estas escenas donde el sobreviviente, el niño, incluye estas escenas de tan bella estética que tienen que ver con el amor, pues yo creo que nos permite también quererlo más el personaje, ¿no? Y agradecer también a Tarkovsky, ¿no? Que nos transmite estas
es una obra en este aspecto, como mencionaba Agustín, maravillosa, con tan pocos recursos, con la fotografía y el manejo, pues ahí de un director ya pues parece ya ahí con mucha experiencia, ¿no? Y es su primera película, pues lograr algo tan bueno, ¿no? Tan importante. Bueno, vamos a seguir con los comentarios. Hay los siameses. Adelante. Bueno, pues buenas noches, somos aquí dos, vamos a hacer agradecemos mucho los comentarios de las personas que lo han hecho, también desde luego de Ana, ¿no? Alberto, es una película impactante verdaderamente. Al último final, pues uno puede soltarse a llorar y tirarse al piso, porque verdaderamente es de un dramatismo, pero ese dramatismo que te va llevando una construcción de toda la película a través de los símbolos, como bien decía Agustín, y nos va llevando reconociendo esa enorme fortaleza de Iván, pero esa gigantesca fragilidad que no ocurre en la guerra. Es una película que nos lleva constantemente entre la vida y la muerte. Esta idea del pozo que va, digamos, nos va llevando entre ese paraíso perdido y ese infierno que va a vivir Iván a través de la guerra, nos lleva a pensar de que realmente es una construcción llena a partir de la reflexión sobre la muerte de mucha vida. Es una esperanza de vida. Bueno, damos lugar a Esperanza, que también estaba levantando la mano desde hace rato. Yo también, y saludo también a los siameses que no los pudimos oír, pero los conocemos y los quiero saludar. Pero quiero agradecer a todos los que participaron, porque a mí esta película me pone tristísima siempre cuando la veo, ¿no? No es la primera vez. Y me pone muy triste porque sí, él es el soldadito antes de tiempo, porque la vida la puso en esta situación. Y obviamente va a sacrificar su vida, porque era lo que él, de algún modo, creo que no le quedaba otra. Y creo que a mí me gustó muchísimo los comentarios que han hecho, para empezar, los de Ana y Robert y Alberto, pero todos los comentarios aportaron muchísimo, porque es una pesada de la poesía o de muchos lados, es una película para llegarnos a verdaderamente estrujar el corazón, porque este chavo era el soldadito desde el comienzo, y bueno, y no tenía otra que terminar muerto, ¿no? Y me parece también que el modo en que hace ese recorrido es un modo muy encuadrado por el país, por las características de su vida, y que es algo que está extraordinariamente bien plasmado por el director. Yo ya que más bien los oí, me gustó mucho lo que se dijo, y así que nada más agradezco, y digo que esta serie ha sido muy estrujante, muy difícil no sé, cada vez que tenemos una reunión de estas, uno toca así cosas más profundas, y bueno, está extraordinariamente bien elegido las películas que forman parte, y muy bien comentadas. Gracias. Gracias, Esperanza. Bueno, ya estamos por terminar, ya llevamos bastante tiempo discutiendo la película. Ha sido un excelente comentario, como han dicho, de Ana y de los participantes, del público. Ana, ¿quieres concluir con algo? Quiero decir que así como en la adolescencia el niño, el adolescente, el puber, es capaz ya de matar, también es capaz de matarse, que también hay muchas acciones en esta edad que son directamente suicidas. Él sabe que va a morir. Cuando brinda, dice, brinda por el retorno. Y esto aparece
una situación muy grave porque sabe que no tiene a nadie, sabe que a lo que va es muy arriesgado, no quiere que le salven la vida, se opone a que lo manden a la academia militar, no quiere ir a un orfanato. Creo que también este chico quiere morir. Y eso está muy estudiado. Me acuerdo un artículo de Guton que habla de un deseo furioso de sacrificio y ahí da cuenta de los chicos que se quieren enrolar para ir a luchar a Siria en ese momento. Él trabaja esto y creo que gran parte de la tragedia de las guerras es también que toman a una persona y donde la toman, la destruyen, porque este chiquito pierde su infancia. Como bien dice Cook, es un niño que lee, pero también es un niño que tiene una excelente relación con su madre. Es un niño estructurado, es lo que decía yo, depende. Eso que dice Lacan en el seminario, creo, de la psicosis, cuando dice que el taburete se viene abajo, pero ya estaba roto. Es decir, es un niño que tiene ya una psicosis, como toda psicosis, una psicosis infantil, que se manifiesta o irrumpe cuando pasa un fenómeno de este tipo. Y cuánta gente también vimos que se suicidó durante la pandemia, por ejemplo. Y volvemos a pensar en los 4 jinetes del apocalipsis, que por algo son los 4 jinetes del apocalipsis. Y bueno, y yo agradezco a Alberto y a todos ustedes la manera como trabajamos y como pensamos y como convivimos alrededor de la cosa maravillosa que es el cine. Gracias. Gracias, Ana. Pues sí, estamos en los jinetes del apocalipsis. Tuvimos una pandemia que también, como mencionas, pues ha generado muertes, suicidios, violencia familiar, guerras en otro nivel, ¿no? Muchas secuelas que apenas se están dejando ver, que se seguirán viendo a nivel de lo psicológico. Bueno, y ahora están las guerras y amenazas de nuevas guerras, y es decir, estas películas yo creo que nos sirven son tremendas muchas veces, pero nos sirven para poner un granito de arena, poder pensar, reflexionar sobre la tragedia, y lo importante es no repetirlas. En la película, ya al final, en off, el personaje dice, probablemente esta no va a ser la última guerra. Pues ya obviamente tenía razón, pero bueno, el pensarlas nos ayuda tal vez de alguna manera a poder sobrevivir, ¿no? Lo terrible, el arte, en este caso, la poesía, como mencionaba Agustín, lo bello también está ahí, la esperanza, esto que también hemos considerado como algo muy importante. Hemos pasado algunas películas donde los personajes pueden recuperarse. Vimos esta película de la mujer con los 5 elefantes, por ejemplo, y hemos visto otras donde no todo el destino es tan fatal, ¿no? Tarkovsky creo que tiene esta posibilidad de mezclar el Eros y el Tánatos. A propósito de los abedules, pues también la proyectamos en algún ciclo, donde justamente es la muerte de un hermano, pero también del otro, el que vive como alguien muy amargado, ¿no? Pero al mismo tiempo esas mismas escenas de belleza, de esos bosques mágicos, que quienes han entrado alguna vez a un bosque de abedules, pues es algo ahí que lo toca a uno y que no lo puede uno describir, ¿no? Entra una especie de encantamiento mágico. Pues bueno, para ya ir concluyendo, ya son 9:45, nos podríamos seguir otro buen rato, pero pues ya es hora. Los invito nuevamente la próxima semana a seguir con este ciclo,
ya estaremos en la sede para los que quieran asistir, y los que no, pues síganos desde el Zoom. Ya hemos mejorado bastante el sonido. Es toda una complicación armarlo ahí porque el lugar necesita algunos cambios de cables y de mantenimiento, pero vivimos en épocas de austeridad. Entonces, pues inviten a sus amigos para que el cineclub se mantenga y sobreviva, porque también ha estado varias veces en riesgo. Pues les agradezco mucho a todos y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense, síganse cuidando. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bye.